quedar como familia. ¿Ok? Tú después puedes agregar, o sea, tú después puedes cambiar esos nombres por algo que tenga más sentido para ti, ¿no? Pero digamos que el algoritmo te va a devolver ese término. Si utilizas lemanización, te va a devolver una palabra. ¿No? Una palabra que no existe en el vocabulario nativo. El stem es la raíz de las palabras. Sí. Entonces siempre queda un poco raro porque siempre le falta como una letra. Pero bueno. Depende de si quieres el esfuerzo en interpretar los stems, las raíces, o prefieres cambiarlos y ya. Entonces, los últimos dos pasos es descartar otras palabras dependiendo de lo que quieran hacer, ¿no? Yo estaba haciendo un trabajo sobre decretos presidenciales y no me di cuenta al principio de que todos los decretos al final tenían la lista entera de los ministros. Cuando hice el análisis, lo primero que salió fue los temas que me salieron eran cada uno de los gabinetes. Y las palabras claves de cada tema eran los miembros del gabinete, los ministros. Y dije, bueno, entonces tuve que ir y borrar todos los nombres de todos los ministros para sacarlos de la base, ¿no? Hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, hay una técnica que se llama la de los grams, que es juntar palabras que están continuas, ¿no? Entonces puedes juntar 2 palabras o 3 palabras o más, dependiendo, pero de nuevo, esto lo que va a hacer es que le va a agregar tamaño a la matriz. Entonces hay que pensar bien si la queremos utilizar o no. Y bueno, y por último, descartar el orden de las palabras y generar la matriz de términos por documento. Entonces, comenzamos con 18.000 términos, les dije que habíamos comenzado. Después de que hacemos todos esos pasos, quedamos con 2.470. Eso no significa que borramos 16.000, sino que borramos algunos y los otros los agrupamos en grupos, ¿no? Pero ahorita la densidad, ahorita la distribución de cuentas es mucho más diferente. Ya no tenemos una palabra que se dice más de 6.000 veces, sino que la que más se dice está por los 350, 400. ¿Okay? Y ya no hay palabras en 0, ni en 1, de 1 a 5 menciones fueron eliminadas todas, comienzan con 6 palabras que fueron mencionadas en la base 6 veces. No porque no hice nada en particular, sino porque por la eliminación. Una última que se me olvidó agregar allí es que eliminamos también las palabras que son poco frecuentes, ¿no? Entonces se puede, cada quien puede hacer un límite que prefiera. Yo siempre trato de que estén, no sé, en 5% de los documentos o algo así, para asegurarme de que precisamente si una palabra aparece en un solo texto y está en la base, lo único que va a hacer eso es hacer ruido en el análisis, porque esa palabra no se compara con más nada y va a parecer que ese elemento, que ese texto es único, cuando en realidad lo que hay es una palabra que no aparece en el texto. Entonces, antes de pasar a lo otro, y voy como un poco rápido, así que me pueden parar. Lo que pasa es que no quiero que vayamos muy lento y no podamos ver el código. Entonces, muy bien. Esto debería estar en la carpeta que les mostramos ayer, la carpeta en la clase, debe estar un link a una carpeta, y deberían haber varios códigos. Entonces, particularmente es para limpiar los recursos, ¿okay? Lo único que hace es tomar los textos, procesarlos, preprocesarlos y generar un objeto de matriz de documentos por términos, ¿no? Entonces, bueno, mi código yo siempre tengo al principio los paquetes que cargo, ¿okay? Y no sé si les explicaron que el hashtag aquí no es algo cool como hashtag análisis de texto, sino es hashtag ignoro todo lo que viene después, ¿no? Entonces, todo esto son comentarios y lo que yo hago es que cuando lo necesito instalar algo, lo quito, pero bueno, así si necesitan instalar alguno de estos paquetes, ya tienen el código al juego, ¿no? Hacen falta estos 5 paquetes principalmente para hacer el ejercicio. Lo que yo hago es, cargo los paquetes y le digo a R cuál es el directorio
en el que están todos mis documentos. ¿Ok? Si ustedes quieren correr el código, lo más importante que tienen que hacer es cambiar esa línea de la 15. ¿Ok? Y tienen que poner el directorio en su computadora donde están las cosas. ¿Ok? Bájense la carpeta como tal, exactamente como está, y cambian este principio, y a partir de ejercicio ESP lo dejan todo como está. ¿Okay? Créanme que esto es lo más importante. Yo he estado este curso unas cuantas veces y siempre el error de todo el mundo: no me corre, no me corre, no me corre. Así como que cambiaste el directorio. ¿Cuál? Es fácil olvidarse, pero es el más importante. Entonces, una vez que cambiamos el directorio, lo bueno de cambiar el directorio, para los que no están familiarizados con eso, es que permite mudar toda la lectura y escritura de R a ese directorio en particular. Así que cuando graban un gráfico, se graba allí; cuando graban una base de datos, se graba allí, y de esa forma no tienen que estar buscando por la computadora dónde es que se guardó este archivo. Entonces, esta línea de 20 lo que hace es que entra en la carpeta. Sí. Ignorancia. ¿Require y library hacen lo mismo? Sí. Debe haber una diferencia, yo nunca la he entendido. Yo normalmente uso library, y a veces uso require, más porque seguramente me copié el código de otra persona. Copiarse el código de otra persona está bien, salvo que sea para sus clases, para los de computación. En ese caso no está bien. Pero yo aprendo mucho del código de otras personas que me pasan, no sé qué, y edito mi código. Entonces, la línea 20 lo que hace es que va a leer todos los documentos, y fíjense que yo le digo: están en la carpeta txt y están en latín 1. ¿Ok? Y luego le digo a readtext, le digo que quiero que genere de los nombres de los archivos, quiero que genere unas variables. ¿Ok? Y eso lo que va a hacer es que va a cargar los textos, y va a estar el texto, y además de eso van a ver unas variables. Si se fijan, ¿no? Si hacemos esto y escribimos. Entonces, ese documento, este objeto va a tener 25 documentos y una variable. ¿Ok? Y esa variable es el nombre del archivo. ¿Sí? Aquí hay una cosa que es importante, y es que por eso siempre es bueno que los archivos tengan nombres que tengan algún significado, o que las carpetas en donde estén esos archivos tengan nombres que tengan algún significado, porque solamente por la organización de tu directorio y los nombres de los archivos tú puedes obtener un montón de información automáticamente, ¿no? Que no es lo mismo tener una carpeta sola que diga textos y diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? A que tenga una carpeta que dice texto, y entonces en la primera tenga una carpeta dentro que diga 1995, otra que diga 1996, y en esa carpeta estén todos los textos de ese año, o etcétera, ¿no? Mientras mejor organizados estén, mientras mejor organizadas estén sus carpetas y sus directorios. Yo les puedo mostrar directorios míos que tienen una organización de 3 o 4 directorios para abajo, que luego yo cargo eso y genero variables con mucha facilidad. Sí. ¿En qué parte está indicando que la variable va a ser el nombre del archivo? Porque Aquí. Sí, pero filename, o sea, él sabe su nombre, es una variable electrónica. Filename. Filenames, sí, cuando tú le dices a readtext, a la función readtext, que agarre filenames, él ve, fíjate, esto se dice docvars from, lo que él va a decir es que va a utilizar filenames para generar estas variables. Pero entonces, ese docvars from tiene variables de R que yo puedo usar. No creo variables. Nada más le estás diciendo dónde tiene que buscar las variables. O sea, dice si quiero que los archivos sean archivo 1, archivo 2, archivo 3 y no se llama así. Claro, entonces si tú no quieres, tienes que pasarle otros parámetros aquí. Ahora, la mejor forma de entender cómo funcionan las cosas y las opciones y los parámetros es utilizando help, ¿no? Si escriben help, paréntesis, el nombre de la función, les va a explicar, ¿no?
dice toda la ayuda y te dice cómo son, ¿ves? Por ejemplo, le puedes dar variables de los file paths, ¿no? Que te diga el file path en valores, etc. O sea, tienes varias opciones y puedes revisar aquí. Y aquí vos estás cargando TXT. Sí. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera un PDF o un Word? No. Creo que esta función te los acepta. O sea, puede leer varios formatos. Sí, mira, tiene TXT, tiene JSON, CSV, XML, TAB, PDF, DOC. Entonces te permite leer documentos en diferentes formatos. ¿Sí? No, fíjate que lo que yo le estoy diciendo, aquí lo que yo le estoy diciendo, TXT barrita asterisco, lo que eso significa es que va a agarrar todos los archivos, el asterisco significa todos los archivos que están en la carpeta TXT. Lo que yo hice fue que yo creé una carpeta, Ernesto me pasó los archivos en PDF y en TXT, yo los dividí en dos carpetas, en la carpeta PDF y en la carpeta TXT, y así ya tengo todos los archivos que yo quiero cargar. Le pude haber dicho PDF o dependiendo cómo esté organizada mi data. O si habría un PDF en esta carpeta, igual lo cargaría. Sí, lo va a leer, porque lo que yo estoy diciendo aquí, él no sabe aquí que estos son TXT. Sí, ese Él nombre va a de agarrar carpeta, cualquier sí. cosa. Es más, si salvas un archivo de datos por error en esa carpeta, Lo va a tomar. lo va a tomar también. Entonces es un fastidio. Y Sí, por eso yo claro. siempre trabajo una o dos carpetas afuera de donde están mis datos originales. Y si tienen mezclados PDF con TXT, etcétera, si ponen asterisco, punto, PDF o la terminación que sea, les va a tomar los que tienen esa terminación. Eso O también. sea que en una misma carpeta pueden poner asterisco, punto, la terminación del tipo de archivo y se les va a cargar. MyTF sería un dataset también. Sí, lo que es MyTF, ya les explicaron cómo funcionan las flechitas, ¿no? Sí. Bueno, MyTF es el nombre que yo le di a eso, a ese objeto, ¿no? A ese dataset que tiene formato de rich text. Tiene un key y un value también, ¿no? Arriba de eso. Allá, aquí se pueden ver los objetos que creamos.